Hola, quería hacer este videíto como eh, un poco con dos propósitos, uno para contar un poco la experiencia de la ruta del whisky hecha en el 2023 y otra para em, a lo mejor una pequeña guía para quien entiende ir para ahí. Bueno, la ruta del whisky en Escocia. Em, bueno, hay 100 destilerías en Escocia, de las cuales nosotros visitamos 12 en 6 días. Hay em, la selección de las destilerías a visitar y todo eso lo hizo mi amigo Gustavo. Viajamos en un grupito de tres nosotros. Y Gustavo sabía, era un conocedor del tema del whisky y eso, y gracias a él que quemó un montón de neuronas buscando bueno, los mejores lugares para visitar y armamos este itinerario. Yo mucho de whisky no sabía, pero ahora, bueno, un poquito más entiendo el tema y les voy a contar un poco la historia. Bueno, nosotros, como se ve acá en el mapa de Escocia, empezamos en Edimburgo. En este orden hicimos la visita a las destilerías. En realidad, algunas son, eh, ya vamos a ver en detalle qué es lo que se podía ver en cada una. Empezamos desde Johnny Walker, acá en Edimburgo. Después siguiendo por las destilerías de acá de Speyside, que están, el 50% de las destilerías de Escocia están acá en torno al río Spy, por eso se llama Speyside, como al lado del río Spy. Y ahí están la mayoría, pero hay otras interesantes en el recorrido, como después acá cerca de la zona de Inverness. Y por último acá en la isla de Skye. Pero bueno, en toda Escocia hay repartido destilerías, cada una con su particularidad, pero estas resaltaban de un modo particular respecto a las otras, ya sea por la calidad del whisky. Hay otros whiskerías más chicas que no, o sea, no tienen abiertas visitas y esas cosas, o tienen abiertas, pero no tienen demasiadas historias para contar. Pero bueno, nosotros vimos estas y bueno, veamos en detalle cada una. Bueno, en realidad todas las visitas empezaban, para no ser reiterativo, todas las visitas empezaban con una explicación del proceso, que bueno, está más o menos resumido acá en este diagrama, mm, bueno, viene primero el malteado. Te explican lo que es el malteado, que vienen las semillas de la cebada y las ponen en agua a germinar por un par de días. Después de que germinan, cortan la germinación haciéndole un secado así con aire caliente. Eh, am, y, em, y bueno, y después va almacenado y lo, y lo muelen. Bueno, pero en el malteado, básicamente, ninguna de las destilerías que visitamos hace el malteado. Compran ya la cebada malteada en un proveedor, que lo hacen digamos, con la receta que ellos le dan. Y tengo entendido que de las 100 destilerías que hay en Escocia, una sola todavía se hace el malteado. Todas las otras se proveen de estos proveedores externos, que son tres empresas gigantes que cultivan, eh, consiguen la cebada y la maltean y la hacen. Bueno, una cosa importante del proceso de secado de la malta, que se puede hacer o con aire caliente o ligeramente con humo, humo de eh, em, turba quemada, digamos. Turba es, que en inglés es peat.
Es una sustancia orgánica que se forma así de cuando se secan los vegetales durante años. Parece carbón, es una cosa así dura, parece carbón, pero bueno, el proceso antes de que se haga el petróleo, unos cuantos millones de años de que se haga el petróleo, aparentemente es esta sustancia acá. Y bueno, y también para hacer el turbado, la cebada esta puede ser con distintas densidades, pues entonces la cebada puede quedar más o menos ahumada que el otro. Y así son los peated whiskies que usan eso. Y bueno, y hay pocas destilerías que usan ese tipo de cebada. Ya vamos a ver, de las que visitamos, dos o tres solamente hacen eso, y de las cuales la mayoría las hacen al final del año, la última semana hacen whisky con eso, porque si no les contamina con humo todos los otros whiskies. Eh, Salvo Talisker, que hace solo whisky eh, em, turbeado, digamos, peated whisky. Las otras lo hacen 1 o 2 semanas nada más al año antes de la pausa anual que tienen. Bueno, eso es el malteado. Después tienen un molino acá, el grinding, un molino en que muelen esa cebada, y todo eso molido viene un poco separado de las piedras y esas, digamos, lo que no corresponde. Y lo homogeneizan también en la cantidad de polvo que se forma para que no se arme mucho lío acá en este mezclador, el mash tun que se llama, que sería como el mash es el puré, como si fuera donde hacen una mezcla con agua y la molienda de la cebada. Eso unas 4 horas más o menos, y em, que hacen ese proceso ahí, el puré, un puré líquido y medio líquido, y bueno, y eso va después parar acá al- a los washback, que se llaman, a la parte de fermentación. Entonces tenemos malteado, la molienda, el, la- lo que hacemos el puré acá, y la fermentación. Acá casi todas las destilerías tenían un solo mash tun, porque demanda menos tiempo, y tenían varios, 6 o más eh, tanques de esto de fermentación. Entonces acá ponen eh, el puré ese con agua y, y la levadura es similar a la levadura de cerveza. Y el proceso es igual a la cerveza hasta acá. Pero bueno, eh, con la levadura que le ponen, el yeast que se llama, llega después de 48 horas, que es el tiempo mínimo de fermentación. Algunos lo dejan un poco más, otros son estrictos con las 48 horas, y bueno, se logra alguna cosa como una cerveza bruta de unos 18 grados. Y esa, mm, esa- ese fermentado después va a dos líneas de destilación, que son, para hacer whisky escocés, single malt, certificado, tiene que tener dos destilaciones batch, así en lote, no pueden ser destilación continua. Entonces destilan en este primero, y sale una, un- una bebida alcohólica acá, bebida, sale un producto alcohólico a 28 grados, si no me equivoco. Y después va la segunda destilación, por lo que sale acá como 65 grados de alcohol, acá en la parte del spirit. Y bueno, lo, eh, aquí se descartan algunos elementos como el alcohol metílico y eso que es venenoso en la primera destilada. Y, bueno, pero casi todo se reutiliza como, en general todos lo reutilizan como abono, o lo reciclan, lo que sale de acá lo vuelven a poner acá en la primera destilación, pero es poco el desperdicio que hay en general. Y bueno, y el,
el Spirit, acá ese es como un vodka, por decir, una bebida así como un gin, pero a 60 grados sin gusto nada. Y bueno, y lo que sigue después es el proceso de maduración, que es ahí donde se hace el whisky verdaderamente, que tiene, para ser escocés, tiene que estar al menos 3 años en un barril de roble, oak en inglés, que tenga entre 200 y 500 litros, si no me equivoco. Hay un tamaño máximo y un mínimo. Eh, y bueno, así que así es el proceso que tienen todas, si tienen que llamarse whisky escocés, tiene que tener esto. Y single malt, otra cosa que aprendimos que, bueno, single malt no es que quiere decir que viene de un solo barril el, ah, el whisky, sino que quiere decir que viene de una sola destilería, de una sola empresa. En cambio, los blended son mezclas de distintas destilerías. Y bueno, uno no puede llamar a un whisky single malt de 12 años y mezcla con un whisky más nuevo, con uno más viejo. Entonces siempre va a la edad del whisky más nuevo. Si uno mezcla uno 12 y uno 15, va a ser de 12. Y bueno, lo mismo para los blended. Y los blended pueden, eh, eh, bueno, los blended pueden ser de distintas marcas y hay blenders grandes como Johnny Walker y, y bueno, tienen la cuestión del blended y single malt es que todos tratan de tener un gusto consistente a través de los años. Si dicen el de 12 años eh, no sé, por ejemplo, el Red Label, por decir, tratan de tener un gusto consistente de el Red Label a través de los años. Y para alguien como Johnny Walker es mucho más fácil porque ya vamos a ver, tiene acceso a mucho más barriles que los otros. En cambio, el single malta de una destilería chica puede llegar a cambiar el gusto a través de los años, depende de qué barril han usado o la, cómo ha sido el clima de esa época y tantas otras cosas. Otra cosa que aprendí en este viaje, que bueno, no es lo mismo whisky que whisky, que tiene una E acá al medio. Bueno, los americanos tienen la E acá al medio y tienen otro proceso. Y la principal diferencia es que los americanos, los whisky americanos o Bourbon, perdón, son producidos con 50% de maíz y otros cereales, que puede ser la cebada también, pero esto es puramente con cebada, el whisky escocés. Y otros que se llaman con la E también whisky son los irlandeses, que eso se parece más al escocés porque usa la cebada, pero ellos tienen tres destilaciones, una en vez de dos. Y es más suave al paladar, probándolos se siente como más suave así. em, y son muy buenos también, pero no visitamos destilerías de Irlanda nosotros, solo de Escocia. Bueno, y esta es la listita de las 6 destilerías que visitamos, aunque la última no pudimos entrar, fuimos hasta la puerta nomás. Pero después voy a dejar el link para quien quiera hacer el booking y la descripción de cada una en la descripción. Bueno, la primera, en primer lugar que visitamos fue Johnny Walker, ahí en Edimburgo. Y bueno, como ven es en la ciudad, no es la planta de producción, es como una especie de museo que tienen ahí. Hicimos una visita que se llama Journey of Flavor, el viaje de los sabores, que duró 90 minutos. Y bueno, compramos el ticket ahí sin reservar antes y eso en solo en porque sabíamos que había disponibilidad, no hicimos eso.
hicimos, o sea, nos reservamos antes, sino compramos todo por internet antes, los tickets antes, por internet, porque sí, si no nos quedamos sin lugar. En general no se puede ir así y comprar el ticket. Hace muchos años era así, pero ahora que está internet, todo por internet. Excepto una de las destilerías que era por teléfono y se pagaba ahí, pero el resto todas por internet. En una, la última Talisker no pudimos conseguir, aunque eran meses anticipados, no pudimos conseguir. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Este Johnny Walker es un blender, hace blended whiskies así con mezclas. Y de los que visitamos es el único blender. Y bueno, Johnny Walker es parte de un grupo que tiene muchas destilerías. Acá en el negocio se ven todas las marcas prácticamente que tienen. Entre ellas Talisker, por ejemplo, que hace un whisky, peated whisky, un whisky turbado este. Bueno, acá vemos algunas. Y bueno, y ahí en el negocio se pueden comprar una especial que tienen ahí em, especialmente del negocio que no lo tienen en otros lados. Ese seasonal blends, que serían un blend de la estación. Y bueno, dejan ahí que uno se lo embotelle uno mismo y que grabe en el vidrio el nombre de uno o algo de eso. Bueno, nosotros hicimos el primer tour, ese de ahí, que incluía, bueno, un poco teatralizado. Esto me recordaba la propaganda de Johnny Walker con em, el actor escocés, bueno, no me acuerdo el nombre, cómo era. Eh, Carlyle, sí, Carlyle, el de Full Monty, que tiene una muy buena propaganda de un buen video de Johnny Walker y bueno, acá recreaban un poco ese caminar. Y bueno, en la visita se prueban, hay dos whiskies y un cóctel, así, un cóctel que lo hacen a medida de uno según la apreciación de las frutas y cosas que uno tiene, bueno, hacen un cóctel así medio eh, particular, con la máquina lo hace solo con un código QR que uno lleva en un palito que sacó por ahí y bueno, y bueno, acá muestran los distintas marcas, bueno, como acá vemos en la pared el proceso así explicado con luces y el proceso de destilación y eh, mucha tecnología y un show audiovisual muy importante. El más audiovisualmente, así la muestra, era el que más tenía. Y bueno, por una razón, porque no se puede ver la planta de producción, porque bueno, como que no. Johnny Walker en sí mismo, la marca no tiene producción, sino que mezclan otras destilerías como esta. Eh, eh, Cardú o bueno, esto es parte del show, un videíto ahí, y como ven pusieron la botella ahí al medio y había una serie de efectos alrededor. Y bueno, y por último la degustación que se podía elegir de estos seis tipos que había, incluyendo uno de 18 años am, Green Label, un Gold Label, bueno, un poco de todo, pero se podían elegir dos de esos y le servían ahí. Em, bueno, Johnny Walker, hay que tener presente que tiene, bueno, hay de 20 millones de barriles que hay de reserva en Escocia. Johnny Walker tiene 10 millones, o sea, la mitad del whisky que hay en Escocia es de Johnny Walker. Y bueno, la primera, em, ellos son dueños, por ejemplo, de Cardú, así porque antes compraban hasta 1800 compraban a destilerías, pero después empezaron a comprar destilerías y para asegurarse la provisión. Em, bueno, una cosa de los blended de esto es que siempre tienen 40% de alcohol, que es el mínimo que se puede tener para ser llamado whisky. Y bueno, básicamente mezclan los whisky que tienen 50% y le agregan agua, buena agua, pero agua. Em, bueno, eh, Johnny Walker fundada, bueno, produce
whisky desde 1865. 156 millones de litros, que bueno, es el primer blender, por supuesto, de Escocia. Bueno, al día siguiente, después de 5 horas o así de viaje o un poco menos, desde Edimburgo fuimos a, a Glenlivet. Glen en escocés quiere decir valle, así que va a haber varias destilerías que empiezan con Glen. Bueno, Glenlivet es en teoría, la destilería más antigua activa en Escocia, desde el 1824. Hay otros más o menos del mismo año, pero esta es la más antigua. Bueno, muy, muy bonito audiovisualmente también. Muy preparado la persona que nos presentó el proceso, que nos describió las cosas. También acá vemos el malting, milling, mashing, fermentation, distillation, maturation. Tienen un lindo showroom donde uno puede comprar distintas cosas y bueno, después visitamos la destilería, las distintas partes. Acá vemos el mash tun a la derecha y los destiladores allá al fondo. Acá está el mash tun que estaba en marcha. Todo mientras estaban en producción podíamos ver las cuestiones. Siguen recibiendo acá en forma visual las distintas cosas. Se pueden ver ahí cuando bajan los spirits, pero es todo automático. Todas las destilerías son automáticas. No, no intervienen las personas o muy poco, digamos. Supongo que con eso disminuyen las probabilidades de error también. Así que y bueno, acá están los tanques de fermentación. Casi todos los tienen ya en acero inoxidable, son pocos los que lo tienen en madera. Dicen que no hace diferencia la fermentación en uno y otro, sino después la etapa de maduración sí hace diferencia el gusto. Pero bueno, ellos mantienen una parte por lo menos en la fermentación en estos toneles gigantes de madera. Em, Bueno, después fuimos a hacer un pequeño oler el whisky desde adentro de los barriles, con distintos proveniencias. Bueno, acá vemos digamos, los distintos tipos. Eso no lo señalé antes, pero eh, el más difundido de los que hemos visto son los que vienen del whisky americano, del Bourbon, porque ellos tienen que usar toneles nuevos. Entonces, todos los toneles que ya tienen un uso de Estados Unidos van a Escocia para hacer whisky, whisky escocés. Digamos, una industria depende de la otra. Si no, estarían tirando la basura un montón de toneles en Estados Unidos. Y bueno, son consumidos por Escocia. Allá en Estados Unidos ponen un solo uso, tengo entendido, para fomentar en la industria de la madera y la creación de toneles, de, lo- de los barriles. Bueno, ese proceso se llama cooperage, en inglés, de crear lo- los casks, que le dicen en inglés. Así que bueno, pero acá vemos de roble europeo o de ron, que es muy raro los de ron, no hemos visto. Y esto European Oak, que puede venir de Jerez, Cherry, que le dicen en inglés, que son en España, de producción de Jerez en España. De coñac también, poco a poco hemos visto de coñac, si no me equivoco, solo en este. Eh, y bueno, después la degustación de tres, en esta bonita sala también, de tres, un 12 años, un 15 años y uno especial de la destilería. Y después, bueno, estas botellas que uno ve ahí cosas particulares en el negocio, botella de 5.500 libras, unos $7.000 la botella, bastante antiguo, no me acuerdo de cuántos años otro de 40 años en 4.900 libras. Y bueno, esto es Glenlivet. Bueno,
Glenn Farclas, Farclas, para mí, bueno, fue una de las favoritas porque, bueno, más como una visita más familiar, parecía. Destilería chica, esta destilan 4 millones de litros al año, de las que visitamos de las más chicas, las otras son de 3, eh, bueno, hay otras un poquito más chicas de 3 millones y algo de litros, pero bueno, esta sería la de las más chicas de todas formas, entre las tres primeras de las más chicas. Y bueno, tienen eh, un lindo centro de visitas. Esta destilería es de 1836, unos añitos después de la otra. También tiene eh, su buena historia. Bueno, eh, y bueno, como los otros, ellos también empiezan acá, reciben la malta y tienen acá el molino. Bueno, esta es la parte que le saca las piedritas, la parte de arriba, y después, bueno, después del tamizado y eso viene acá el mash tun, que también lo vimos en marcha. Y bueno, tienen la destilería, acá las columnas de estas ollitas de destilación gigantes, también se ve como artesanal, pero todo automático. Mm, Conservan mucho de la relojería y las cosas de antes, pero más que todo por tradición, pero todo se va, las válvulas y esas cosas se van cambiando automáticamente según las temperaturas y las condiciones de proceso. Em, bueno, aquí ellos tienen la fermentación en, eh, en tanques de acero. Bueno, después en el, en los almacenes de maduración, bueno, ellos tienen uno de los whiskies, un barril de los whiskies más antiguos de los que hay en Escocia, uno de, todos lo conocen, uno de 1953, este que se ve acá a la izquierda, que está valorado en más de $1 millón. Nadie sabe qué tal es el whisky que está adentro, porque que pase muchos años no necesariamente quiere decir que estén mejor, pero por los años que tiene y eso ha llegado a ese punto. Así que por ahora lo conservan, no sé si por un tema de marketing o qué, pero lo tienen ahí eh, todavía madurando. Ya se debe haber evaporado más del 50% seguramente porque se evapora un 2% que pierde por año. Así que, eh, bueno, acá hay otro de 1954, un añito más nuevo que el otro. Pero bueno, aquel otro es el más famoso por ahí. Hay de whisky de la edad del nacimiento de cada uno, tan antiguos como la edad seguramente de los que visitan acá los lugares. Bueno, acá vemos un Glenfarclas de si alguien tiene ganas de hacer un regalo o inversión importante de 50 años en 9.000 libras, se puede comprar ahí en el negocio. Y bueno, y después, después de la visita viene la degustación, que en este caso eran dos whiskies, no tan antiguos por supuesto, porque si no, no dan los números. Las visitas en general costaban entre 20 y 30 libras. Este costó 12 libras, así que teniendo en cuenta que si uno va a un bar en Escocia y pide un whisky más o menos baratito, sí, capaz que es 4 o 5 libras, así que el, las visitas estas que incluyen las pruebas cuesta menos que tomar el- en una whiskería. Y bueno, Ken Farclas tiene reserva de 68.000 barriles de whisky comparados con los 10 millones que decíamos de Johnny Walker. Este, bueno, esa fue la visitita. Bueno, la otra visita a Glenmoray fue también en el mismo día. Eh, es otra destilería chica también, 3,3 millones de litros anuales. Em,
Em, bueno, también explicaciones del proceso, el molino. Casi todos tienen estos molinos que son muy antiguos, pero no se rompen nunca, dicen, de esta marca. Bueno, el mash tun, acá donde hacen el puré. Y em, acá las destilerías. em, bueno, todo muy, también muy pintoresco y visitamos el, ah, el almacén también con una buena selección de. Bueno, aquí podíamos, tenían distintos barriles y uno podía oler el whisky que había adentro y ver la diferencia entre si venía de Jerez, de rum, o de que, eh, bueno, acá vemos así uno de vino tinto. La verdad que el de vino tinto lo vimos acá nada más. Uno uno virgen acá, New Oak, una, em, y bueno, Bordeaux, y bueno, tenían acá un tonel como para mostrar cuánto había evaporado eso, no sé si en 15 años o cuánto, eso, pero bueno, ahí se ven los Madeira, Rioja, vino Rioja, distintos, pero bueno, habrán, quizás muchos eran pruebas que fueron haciendo y bueno, han quedado ahí para probar. Y estos son los dos whiskies que se probaron durante la prueba. Bueno, este tour en particular costó 10 libras. En- bueno, esta es, después seguimos la visita de Cardú, eh, una hora y media esta. Mm, y bueno, Cardú, como decíamos, es la primera destilería que compró el grupo Johnny Walker. em, por allá a fines de o mediados de 1800, así que hace mucho que es parte del grupo. Em, bueno, también explicaciones del proceso. Esto que se ve acá negrito es el pit, la curva. Parece como carbón así, es duro, duro. Em, bueno, este tienen el Mustang es con la parte de arriba de cobre, no sé por qué motivo. Ahí adentro veíamos también que estaban en producción y eso, ahí vemos eh, cómo es por adentro más o menos. Y ellos tienen también la fermentación en estos recipientes grandes de madera. Bueno, la explicación acá, distintas cosas. Y bueno, vimos la parte de destilación. Así eran bastante estrictos con el tema de las fotos, así que en ciertas zonas se podía sacar, otras no, por los riesgos de explosión, así de los alcoholes. Y bueno, visitamos el, el- también uno de los depósitos. Tienen varios depósitos, pero bueno, uno está preparado para las visitas. Em, y bueno, acá se ve cómo se evapora el whisky a través del tiempo y cómo va cambiando el color así a través de los años que toma el gusto de la madera. Em, ahí vemos, sí, cuatro marcas del grupo Johnny Walker, de donde vienen cada uno, Cardu, Powell y Eli, y bueno, y el carácter de sabor de cada uno. Y bueno, acá fue digamos, donde más dieron whiskies para probar, 6 muestras, 6 vasos, incluyendo uno de 12, 16 y 18 años. Y la verdad que por 27 libras es muy, muy conveniente. Bueno, esta destilería es de 1824 también, igual que Glenlivet, pero debe haber llegado unos meses más tarde, porque no es la más antigua en los libros.
Aquí también se pueden ver en el negocio algunos whiskies de su propia marca y de otras marcas de Johnny, del grupo Johnny Walker, igual que en las otras destilerías, en los negocios de parte del... Bueno, esta destilería, Glenfiddich, Valle de Fiddich, es, tien- es una de las que produce single malt más grandes de Escocia, 13 millones de litros al año. Y produce muy buenos whiskies, pero bueno, son mm, un poco subvaluados, subestimados, porque a lo mejor porque no son suficientemente caros, pero no son de muy buena calidad, tienen muy buena, eh, entre los conocedores es apreciado. Bueno, como casi todas las destilerías están en un lugar lleno de muy buenos paisajes. Bueno, estos son los dos fundadores. em, y bueno, después de una reseña histórica también eh, interesante, fuimos a ver el proceso, Kalmastán, que se podía ver perfectamente adentro cómo estaba operando. Las eh, tenían la parte de fermentación un poco aparte, tenían dos mash tun estos. Acá está en la parte de la fermentación en toneles de madera. eh, y la destilería muy bonita también. eh, en muchos casos, sí, casi todos los casos era gas, la parte de destilación. Y acá había una parte de gas y una parte de gasoil, si no me equivoco. Y bueno, la degustación acá fue cuatro vasos, uno de 12, 15, 18 y 21 años, gran reserva. Eh, también acá costó 20 libras el tour. Y- pero muy bien. La chica que nos atendió, la que nos guió en el tour, había estado viviendo en Argentina, así que hablaba español perfecto. Esta señora acá que está de chaleco y nos preguntaba, ¿cómo es que hicieron para venir de Argentina si no se pueden comprar dólares? Y bueno, pensaba que estaba un corralito un poco más complicado, pero bueno, este, así que bueno, acá sí, un árbol hecho con madera de descarte de los toneles y bueno, acá se ve un lugar donde fabrican los toneles que está ahí justo al lado, Speyside Copper Ash Limited, la empresa ahí que los hace, está convenientemente al lado de Glenfiddich. Bueno, después seguimos con Aberlour, destilería Aberlour, Aberlour el nombre del pueblo. Y, pero bueno, lamentablemente aquí no se podía visitar la destilería, no estaban preparados por motivos de seguridad, así que fue solamente una prueba de cinco vasos, incluyendo uno de 11, 12 y algunos exclusivos de la destilería. Em, y bueno, muy bien entretenidas las explicaciones y las cuestiones del caso, pero no se podía visitar la destilería. Así que, bueno, quizá fue la más pobre de las visitas. Bueno, la siguiente destilería ahí del otro lado del río, siempre en Aberlour, fue la de Macallan. Que la verdad que fue muy impresionante, es la destilería que diría está en el siglo XXI, en todo sentido. Es el edificio para visita lo han integrado con la destilería, con la parte de producción. La única parte de producción que tiene está todo integrado en el centro de visitas con el negocio, con todo muy, no sé qué arquitectos han hecho el edificio, pero impresionante. Y bueno, se ven whiskies de
de todo tipo, ves, algunos de 7.000 como se veía ahí la botella, 6.000 otros, whisky de los años 30, eh, mm, bueno, de colecciones especiales hechas por artistas, em, eh, bueno, tienen una selección para todos los gustos, la verdad. Eh, en mi caso, para mirar esas botellas. Y bueno, tienen estas cosas recuperadas de la película 007, el que a lo mejor 007 tomaba Macallan, no lo sé. Eh, y bueno, ahí como ven el, el tour que hicimos, nos costó muchísimo conseguir un tour acá, no estaba todo lleno. Tuvimos que esperar que se libere algo de casualidad y hicimos el Macallan Through the Ages, que en teoría no incluía visita a la destilería, pero nos llevaron lo mismo, una vueltita 5 o 10 minutos. Y, y la verdad que es muy, muy impresionante cómo está todo, bueno, todo automático, por supuesto, y una limpieza, un orden impresionante. Eh, bueno, una cosa que tiene Macallan que se producen ellos mismos, los toneles, se han asegurado, hacen todo actualmente con toneles de Jerez y ellos hacen en Jerez, compraron una empresa que hace Jerez en España y producen un Jerez solamente para hacer los barriles del whisky. Así que reusan el Jerez como 3 veces en los distintos toneles y después hacen vinagre con ese Jerez que no hay, uno que supongo que después de pasar 3 veces por un tonel no queda tan rico y no hay tanta demanda de Jerez el día de hoy. Así que, y bueno, la verdad que, bueno, este también los whiskies que se prueban, bueno, nos hicieron probar primero el destilado, después el Jerez así solo, que bueno, no dice mucho, el destilado, algunos de los que fuimos no lo tomaron porque para qué tomar el espíritu ese que no tiene gusto a nada, bueno, que tiene quema la boca nomás, y después este whisky de 10 años, después una edición especial de un fotógrafo que en teoría salía 1.500 libras la botella, y después este otro que em, de de este era de 2019, pero de 20 años de antigüedad y era single cask, exceptional single cask, quiere decir que no solo single malt, sino que viene de un barril que tiene un gusto muy especial y bueno, muy valorado, qué sé yo. En teoría, según ellos, costaba 25.000 libras la botella de este whisky. Eh, yo he visto en internet, me parece que está el precio marcado es 10.000, pero de todas formas los números no cierran, pero bueno, sí, eso es lo que dicen. O sea que un shot de esto costaría más o menos 500 libras, pero eh, el tour cuesta mucho menos de eso. Así que, no sé. eh, y bueno, esa es la visita de Macallan. Una cosa rara que acá no se puede ni entrar al negocio sin haber hecho una reservación de un tour. Y así que hay gente que los han rebotado. Y una cosa extraña también que en la puerta, en vez de tener una garita, un guardia, tienen un Bentley, un auto ahí de lujo, con una persona adentro que lo frena a uno para entrar. Pero bueno, ese es Macallan. Bueno, esta otra destilería, Tomaten, Tomaten, creo que es en pronunciación correcta. Y bueno, hay que hacer la reserva telefónica, esto es lo que no se podía hacer la reserva por internet. Es chicona, produce como 5 millones de litros al año, es de fines de 1897. Eh, eh,
bastante interesante la visita. Bueno, se podía ver por dentro un Mustang que estaba eh, desactivado, así que habían puesto otro más moderno y este estaba abierto a la mitad para poder ver el interior, cómo era. Y bueno, se podían visitar visitamos la parte de fermentación, que es en acero inoxidable, y bueno, y tenían unas columnas de destilación que la estaban reemplazando el condensador, así que pudimos ver el condensador como era por adentro. Y y el almacén, que estaba medio vacío porque parece que no lo usan mucho, usan más otros adecuados, pero bueno, tenían adentro unos barriles por lo menos para los visitantes, incluyendo algunos de 1967, veía ahí. Y bueno, la degustación eran tres whiskies, uno de em, especiales, incluyendo uno de 12 años, eh, bastante buenos. Y em, bueno, en el negocio también tienen algunos whiskies antiguos de 1976 y unos de 50 años ahí de en 17.000 libras, otros 25.000, así que eh, cosas extrañas que se ven por ahí. Y muy bonitos los paisajes alrededor, si quieren, uno puede caminar acá y ver ahí a la vuelta de la destilería esta cascada, un arroyo y unos lindos paisajes, una cancha de fútbol también en medio de los árboles. Bueno, de Singleton, también muy profesional la visita, muy eh, todas las explicaciones del caso, vimos el Mustang en funcionamiento, la parte de fermentación también en madera, en este caso, em, la destilería, muy bonita también, pero eh, ellos producen 12 millones de litros al año, así que es bastante grande la de Singleton. Y bueno, tenían bastante llenito el almacén, con, recuerdo que tenía bastante fuerte el olor a alcohol ahí adentro. Y se podía no, mostrar una serie de herramientas y cosas extrañas, como este tubito acá era el que usaban hace mucho para robar el whisky los empleados que sacaban whisky de ahí y se lo llevaban adentro de la pierna, y que decían que en esa época se evaporaba el whisky más de lo que debía. Bueno, la prueba acá fueron tres vasitos, incluido uno de 12 años y otros especiales. En varios había especiales de la destilería que no se venden en mercado, sino que solo para los que van a visitar ahí el negocio. Llegamos justo cuando estaban por cerrar la última visita, así que visitamos y ya había que salir. Ellos son parte del grupo Johnny Walker también, así que encuentran toda la línea de Johnny Walker en el negocio, no solo la marca de ellos, sino también Cardu, Talisker, etcétera. Tienen algunas botellas preciadas también, que para quien tiene, como dicen acá, deep pockets, pueden comprarse este Singleton de 54 años en 28.850 libras. A lo mejor hacen algún descuento. Vienen en una linda cajita, por lo que veo. Si no, otros más baratitos por 2.000 y eso. Bueno, Glenmorangie está en un muy bonito lugar también. Es todo atendido por mujeres en este caso. Hasta creo que la destilería ha sido fundada por una mujer. Bueno, había varias destilerías fundadas por mujeres. Eh, bueno, el molino no lo pudimos ver en persona, así que a través de la ventana visitamos la destilería y, y bueno, el negocio también que tenían varios whiskies especiales. Em, la verdad que esta fue una destilería, bueno, quienes nos guiaron
Parecía que era el primer día de trabajo, así que no tenían mucho para decir, fue rapidísimo. No sabían responder las preguntas y cuando llegamos acá al- a la parte de degustación no sabían explicar cuál era la diferencia entre los whisky más allá de decir lo que tenía anotado en las etiquetas, pero eh, es lo que había. Así que eh, un poco, sí, esta es una destilería bastante antigua del 1843, pero bueno, se ve que no ponen mucho énfasis en las visitas, parece. Bueno, y la última destilería que visitamos, pero casi que por afuera y el negocio nomás, fue Talisker, que está en la isla de Skye. Muy bonitos los paisajes, el corrido para ir ahí ya. Sabíamos que no había tour, estaban todos llenos, pero teníamos la esperanza de a lo mejor que nos hicieran pasar y no fue así, no nos dejaron pasar. Pero bueno, vimos un poco el negocio, un poco los alrededores y comimos en un pub por ahí cerca, comida casera, casi como casera, así que eh, creo que valió la pena lo mismo ir. Tienen algunas también cuestiones especiales ahí, botellitas antiguas y especiales. Y bueno, em, eso es todo. Ahí después uno de la visita puede visitar, mientras visita eso, por supuesto, no solo las destilerías, paisajes y eso. Nosotros paramos ahí cuando estábamos en Skyside, en un pub, restaurante, hotel que se llama The Highlander Inn, que es muy recomendable, el dueño es un japonés experto en whiskies, así que sabe todas las historias de todos los whiskies de Escocia, más los de Asia y eso, así que es una persona muy reconocida, así que eh, también es eh, de destacar eso. Y bueno, voy a poner después un video 360 grados que he hecho fotos 360 de algunas de las destilerías, así que si quieren hacer algo, una visita más inmersiva, pueden hacerlo ahí. Va a ser sin audio, pero pueden girar ahí con el YouTube y usar lentes de realidad virtual o si es que tienen el kit, sino haciendo clic en la pantalla nomás. Gracias y en la descripción dejo más detalles.